Bueno, en las clases anteriores vimos un poco ya sobre tipos de datos y yo mencionaba los tipos de datos que era importante conocerlos porque ellos definían ciertas operaciones, bueno, traían definidas ciertas operaciones. Ahora los vamos a ver. Ustedes van a conocer, bueno, se van a dar cuenta que las operaciones no son nuevas, al menos la mayoría, ustedes sí las van a conocer en su vida cotidiana. Entonces no debería ser difícil la mayoría de esta clase. Una partecita sí, y es de hecho con la que vamos a comenzar. Porque las operaciones son las que me van a abrir el abanico de posibilidades que podemos hacer. La primera, las operaciones lógicas o operaciones booleanas. Las operaciones lógicas o operaciones booleanas tienen que ver con lógica, que ustedes han de haber visto muy probablemente, sino con algo que yo les pueda asociar, ¿no? Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el OR o el O, vamos a asumir que yo estoy postulando a una empresa y me piden un requisito, ¿sí? Pero me dan una lista de posibilidades, es decir, o eres de SPOL, o eres graduado, o tienes 5 años de experiencia haciendo lo que vas a hacer en este momento. Entonces, bastaría con cumplir uno porque es un O. Si yo ya cumplo uno, ya la expresión se hace verdadera, ¿sí? Ahora, si no cumplo ninguno, la expresión es falsa porque no cumplí con ninguno. Ese es el O. El I, pues que lo podemos asociar también con una postulación a un trabajo, pero en este caso, que todas las tres condiciones sean atadas, ¿sí? Que no haya una que sea opcional. El O es como, entre muchas comillas, como que un opcional. El I, en cambio, que sea obligatorio, ¿no? Yo voy a estar ante el caso en que me diga, bueno, ser de, tendrías que ser graduado, tendrías que tener más de 25 años y tener más de 3 años de experiencia. Si yo ya no tengo más de 25 años, automáticamente el resto de mi postulación queda en vano porque no voy a poder postular. Entonces, basta con encontrar un falso para que el resto de la expresión sea falsa. Si no, tendría que encontrar que todos sean verdaderos. Fíjate que la parte del resultado le explica un poco raro, pero ya cuando ustedes vuelvan a ver esta clase y ya han trabajado, van a decir, eso es sencillísimo. Pero mejor lo hago con un ejemplo. Y el not, que simplemente es la negación. Esto me entrega como respuesta un booleano, es decir, también me va a entregar otro verdadero o falso. Vémoslo con un ejemplo, ¿no? Print true or false. Esto va a darme como respuesta un true, ¿verdad? Porque hay un verdadero. De hecho, si yo le invierto, me va a dar lo mismo. Pero el orden aquí en programación sí va a ser un poco más importante porque estas cosas son operaciones cortocircuitadas. Es decir, si yo ya encontré una respuesta o una parte de la expresión que ya me da una respuesta, me permite dar una respuesta, ya no sigo evaluando. Entonces vea que a pesar de que estas dos cosas son lo mismo, si yo hago la primera, le pongo aquí una F minúscula, ya no es un false, sino es, disque la variable false, el identificador false, pero no existe. Pero él me sigue dando una respuesta, no se cae. A diferencia de si yo pongo el false acá, que sí se caería. Y esto lo hace porque, claro, el false no está definido. Pero no se cae aquí. Pero acá sí se va a caer. ¿Por qué? Porque él va leyendo en orden. Entonces, él no encontró la respuesta suficiente para ya saltarse el resto del código y no caer ante el error. Claro que no es algo tanto así que vamos a hacer nosotros, pero sí vamos a utilizar esto a nuestro favor, de que sea lógica cortocircuito. Y también funciona para el true, perdón, para el and o el y, pero en ese caso funciona con el false, porque basta con encontrar un false para que el resto o para que la expresión sea false. Ya. Eso entraremos un poco más en detalle más adelante y yo les mencionaré cuándo sí es importante trabajar con eso. Y luego tenemos también la negación, que simplemente es negar, que la mayoría de veces yo recomiendo ponerlo entre paréntesis porque puede a veces causar problemas y no porque esto esté mal, el lenguaje esté mal, sino porque pues esto tiene que ver con la precedencia de las operaciones. Pero por ahora vamos a dejarlo así. Sí, por ahora vamos a dejarlo así. El not es muy importante también porque el not te puede negar toda una expresión. Entonces ahí tiene que ver, pues meter un poquito de lógica si usted la sabe, si no, al menos entender un poco de la parte aplicada del código, ¿no? Y pues esto es lo que más va a llevar tiempo, porque en realidad las operaciones acá ya son más sencillas. Las relacionales ustedes la conocen de toda su vida. Mayor, menor, igual, perdón, menor, mayor, igual, igual. Yo no las acabo de decir en orden, pero bueno, aquí están las operaciones, ¿no? Este sí quizás puede ser un poco confuso porque nuestra mente nos va a decir y nos va a traicionar y nos va a decir, oye, si estás viendo que dos cosas son iguales, pon el igual. Pero claro, el igual era para asignar cosas. ¿Sí? De hecho, si yo pongo aquí a igual a 4,
esto de aquí no me va a asignar un valor A. Entonces, téngale cuidado, ¿ya? De hecho, vamos a verlo directamente con un print. Si yo pongo que si 4 es igual a 4, él se va a caer, porque me va a decir que pues no está utilizando correctamente esto aquí. No, no existe, o existe el igual, pero no va a asignar una variable. Entonces, claro, es un problema. Pero si yo, por ejemplo, pongo igual, igual, ahí automáticamente esto de aquí, pues, lo hace, ¿sí? Lo hace. De hecho, 4 es igual a 4.0. 4 es igual a 4.0, pero 4 no va a ser igual a 4 en string. ¿Por qué? Porque representan dos cosas distintas, no representan a la misma información. Y esto suele ser utilizado más adelante cuando vemos entrada de datos. Aquí la gente se suele confundir bastante. Y luego la otra operación que puede no ser nueva para ustedes, pero sí en sintaxis nueva, es esta del menor, del diferente. ¿Por qué no presenté la al mayor igual, al menor igual? Porque lo dice la lógica, mira. Menor, menor o igual. Entonces le pones un menor o igual. Le pones un igual ahí. Entonces esas no deberían ser complicadas. Ya. Estos retornan también un booleano. ¿Por qué voy enlazando esto? Porque usted puede luego combinar estas cosas y hacer expresiones más largas, que aquí lo voy a mencionar. Primero, vamos antes de ver eso, las aritméticas. Las aritméticas tienen suma, resta, multiplicación, división. Esas las deberíamos conocer bien bonito, pero la división como que él tiene ciertos detalles. Por ejemplo, si yo divido 7 entre 2, esta respuesta sin decimales, pues esto me debería dar 3,5, ¿no? Ahí estaría el residuo cero. Entonces, si yo escribo 7 entre 2, me daría este resultado, ¿sí? Este es el resultado de dividir 7 entre 2. Pero, sí, esto de aquí. Pero si yo hago 7 entre 2 y nomás me quedo con la parte entera, esto sería 3 y 1. Este resultado de aquí sería el resultado de hacer el doble slash o la división entera o quedarme con el cociente. Mientras que este de aquí es hacer el módulo. Sí, el módulo. Esto me da el módulo. Me da un 1 básicamente. Y el 1, esto del módulo es importante, sobre todo cuando estemos trabajando con divisibilidad, que son los ejemplos sencillos, o cosas un poquito más avanzadas como los recorridos circulares. Así que tenga presente el residuo, ¿sí? Además que el residuo, sí, el módulo es importante como tal en muchas cosas, incluida la criptografía y otras cosas más. Bueno, podemos ver este código, podemos ver el código que pasa si yo tengo aquí print 7 entre 2, vean la diferencia de todos. eh, la diferencia de todos estos valores. Ahora, el segundo que yo acabo de poner aquí no es que me da un entero, me da, o sea, no es que me da el tipo de dato int, me da la parte entera, ¿sí? Pero si yo le pongo aquí decimales, él me va a dar un float, pero me da la parte entera, así que téngale cuidado a eso, ¿sí? Téngale cuidado a eso. Otra operación que ustedes, porque claro, aquí después me quedan las divisiones, en la parte de la división, que se detalla un poquito más. Ahora sigue el elevado o la potencia. Pues sencillo, ¿no? 4 elevado a 4 al cuadrado, pues 4 por 4 es 16. Pero ustedes no ven aquí la raíz, y es porque la raíz la puede expresar también en potencias, ¿no? Raíz de 4 se puede escribir como 4 elevado a un medio. Y eso es lo que vamos a utilizar nosotros acá. Pero claro, elevar es sencillísimo, pero a lo mejor ustedes no conocían y ustedes van a decir, ah, bueno, me toca utilizar una librería, porque si se pone a googlear van a decir, bueno, utiliza una librería para sacar la raíz cuadrada. Pero lo podemos utilizar sin librería. Sí, lo puedo utilizar sin librería, simplemente sabiendo que puedo elevar eso a un medio. Ahí le saca la raíz cuadrada y puede sacar otra raíz. Sí, ahí puede sacar otra raíz. Raíz cúbica. Ya. Entonces tenga presente que usted puede hacer estas cosas, ¿no? Programando. Y decía yo a ustedes, pues, ya, bueno, esto me da una respuesta, me da de respuesta un número. Y esto es importante porque con la combinación de estas operaciones podemos crear expresiones más complejas. ¿Por qué? Porque esto sigue cierto orden, aritméticas, relacionales y lógicas. Entonces, podemos utilizar estas cosas y tiene mucho sentido, ¿no? Porque las relacionales utilizaban en teoría números, a pesar de que pues, puede comprar otras cosas, pero en teoría debería comprar números. Entonces, las aritméticas me dan números y ahí puedo yo hacer relacionales y con las relacionales yo podría hacer lógica. A pesar de que Python es bastante especial y me permite hacer otras cosas, pero eso es en teoría lo que debería suceder. Y claro, lo podríamos ver, por ejemplo, acá, yo qué sé, yo quiero ver si 4 por 2 es mayor o igual que 8.
o ver si 4 al dividirlo o 7 al dividirlo para 2 como habíamos hecho, ese residuo es 1. Entonces lo puedo hacer de esta forma, ¿ya? Y claro, todo eso me da un verdadero. Si yo le hago un AND, también debería darme un verdadero porque ambas cosas son verdaderas. Pero si yo, por ejemplo, aquí le hago un mayor que 8 pues es porque no es mayor que 8. Entonces, claro, todas esas cosas se pueden combinar y hacer cosas bien bonitas. Antes de terminar con esto, mencionar que ustedes pueden utilizar esto y es que, por ejemplo, ver si el 8 está dentro, es mayor que 2 y es menor que 10 con esta forma de verlo así. Es muy probable que se lo haya encontrado en matemáticas, ¿no? Pero no es porque lo esté haciendo de la forma matemática, sino porque Python divide esto con un i, que usted no lo ve, pero aquí está. Lo que me permite incluso hacer cosas como esto, ver si 8 es mayor que 2 y este es menor o mayor, perdón, mayor que 3, lo cual es correcto, a pesar de que matemáticamente no pueda parecer o no parezca tan bonito, pero es algo que se puede hacer, lo permite hacer Python, ¿ya? Sí se usa un poquito, sí se usa. Y me permite hacer expresiones más sencillas que lo que tendría que hacer en otro lenguaje de programación. Entonces, otra de las bondades de Python. Entonces puedo crear operaciones tan largas como parezcan. Y ya lo vamos a hacer en ejercicios que yo voy a subir en pequeñas cápsulas. Ahora, existen, ya que vimos todas estas cosas, existen declaraciones de asignación aumentada, que es algo que podemos asociarlos de otros lenguajes. Eh, y los más comunes son el de incrementar y el de reducir. A pesar de que esto se puede hacer con cualquier tipo de operación que sea binaria, en realidad, que se esté realizando entre dos tipos de datos y que, y que esto tenga relación entre sí. Ya luego veremos que esto lo podemos utilizar incluso en otras cosas como listas. Ahora, esto se suele decir que es una equivalencia de, por ejemplo, tener A es igual a 4. Si yo quiero sumarle 1, le podría decir A más igual 1. Entonces ahí le estaría incrementando un 1. ¿Sí? Le estaría incrementando y ahora sería 5. Esto se suele decir que es equivalente a tener esto, pero no lo es del todo, aunque para fines prácticos vamos a decir por ahora que sí, pero no lo es del todo porque una cosa crea una nueva asignación, mientras que la otra, mientras pueda hacer, altera la asignación original. Bueno, otra cosa. Pero existe, ¿no? Existe esto del incremento, existe también el de reducir, que son simplemente, repito, se combinan con operaciones que sean binarias, es decir, que se estén realizando con otro tipo de datos, tú lo puedes hacer aquí. Es prácticamente como que en resumen, editar entre muchas comillas, editar, o hacerle un cambio a mi variable, ¿sí? Hacer cambios sobre mi variable, entre muchas comillas. Porque incluso, por ejemplo, aquí yo podría multiplicar, por ejemplo, por 8, ¿sí? Aquí yo podría multiplicar, es algo que yo puedo hacer. Entonces, ahora sí, se le suele decir otros tipos de asignación, pero yo creo que más importantes está aquí, ¿ya? Pero existen, esas y otras más. Eso es todo entonces, ya vamos a pasar a ejercicios, porque claro, esto de aquí sí deberíamos verlo con ejercicios, así que vamos a ver la siguiente clase. Que no se las pierdan, pasen bien y vean las clases anteriores.